Les doy la bienvenida a una lección más. Mi nombre es Olga Servín. Estamos estudiando el módulo 9, Universo Natural. Unidad 1, Materia y Energía. Y en esta ocasión hablaremos de nomenclatura de compuestos orgánicos. Existen dos tipos de compuestos, principalmente, orgánicos e inorgánicos. El término orgánico se refiere a organismos vivos y los inorgánicos a organismos carentes de vida u objetos inanimados. Esta división da origen a la química orgánica y a la química inorgánica. La química orgánica estudia los compuestos orgánicos, los cuales están constituidos principalmente por carbono. Se conocen más de 13 millones de compuestos que tienen carbono, entre ellos los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. La fuente natural y principal de los hidrocarburos es el petróleo. Este tipo de compuestos orgánicos son muy importantes en la vida cotidiana, por ejemplo, la gasolina y el gas que utilizamos diariamente son hidrocarburos. Hay tres tipos de hidrocarburos, los alcanos, alquenos y alquinos. Hablaremos más a fondo de cada uno de estos tipos de compuestos. Comencemos con los alcanos. También se les llama parafinas, que significa poca afinidad. Algunos de los alcanos que más se utilizan en nuestra vida cotidiana son el butano, que es el gas combustible, y el octano, que es la gasolina. Los alcanos son hidrocarburos formados por enlaces covalentes simples o sencillos entre el carbono y el hidrógeno. Son enlaces sencillos o simples debido a que comparten un solo par de electrones entre un átomo de hidrógeno y uno de carbono. Por ejemplo, CH. El guión que separa los símbolos significa compartición de un par de electrones. A los alcanos también se les conoce como hidrocarburos saturados porque solo contienen enlaces sencillos. Los alcanos pueden ser lineales, ramificados o cíclicos, como se ve en esta ilustración. Un alcano ramificado es un lineal que tiene en alguno de los carbonos un sustituyente, es decir, no tiene enlaces con puros hidrógenos, sino un carbono está unido a otro carbono. Aquí otro ejemplo. Entonces quedamos que el principal elemento de los compuestos orgánicos es el carbono. El número atómico del carbono es 6, por lo tanto tiene 6 protones y 6 electrones. Esta es su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. El nivel más externo es el 2. En este nivel hay 4 electrones, por lo que para poder formar compuestos, el carbono tendría que ganar otros 4 electrones o perder los 4 que tiene. Esto es mucho trabajo, por lo que el carbono prefiere compartir electrones, formando así enlaces de tipo covalente. Estos enlaces pueden ser simples, que comparten un par de electrones, dobles, donde se comparte 2 pares de electrones, triples, donde se comparte 3 pares de electrones, o aromáticos, que son enlaces especiales que pueden considerarse intermedios entre los enlaces simples y dobles. Entonces, la cantidad máxima de enlaces que puede formar un átomo de carbono son 4, ya que tiene 4 electrones para compartir. La fórmula general de los alcanos lineales es CnH2n más 2 y de los alcanos cíclicos es CnH2n, donde n es un número natural, es decir, n toma valores enteros y positivos. Por ejemplo, si n es igual a 1, la fórmula para un alcano lineal sería C1H 2 por 1 más 2, esto queda C, ya no se pone el 1, H 2 más 2, que nos da como resultado CH4. En la tabla siguiente se muestran los 10 primeros alcanos lineales. La nomenclatura para los alcanos lineales está basada en las reglas de la IUPAC. Para los primeros 4 alcanos se usa su nombre tradicional, quedando metano, etano, propano y butano. Para los que tienen 5 carbonos en adelante, se utiliza un prefijo numérico griego que denota el número de átomos de carbono y se le agrega la terminación ano. Por ejemplo, para la molécula con 7 átomos de carbono, el prefijo es hepta y agregado a la terminación ano resulta la palabra heptano. En caso de que el alcano lineal tenga ramificaciones, las reglas de la IUPAC son las siguientes. Número 1. Se busca la cadena de carbono más grande, a la cual se le llama cadena principal. Número 2. Se enumera la cadena principal por el extremo más cercano a una ramificación o sustituyente. Número 3. Se escribe primero el número en donde se encuentra la ramificación, seguido de un guión más el nombre de la ramificación, seguido del nombre de la cadena principal. Para nombrar las ramificaciones, se cambia la terminación ano por il, en caso de que la ramificación sea un hidrocarburo.
En caso de que la ramificación se repita varias veces, se antecede el nombre de la ramificación un prefijo, ya sea di, tri o tetra, dependiendo de las veces que se repita la ramificación. Y finalmente, si hay diferentes ramificaciones, se ordenan alfabéticamente para nombrarlas. Vamos a realizar un ejemplo. Número 1. Encontrar la cadena principal. Si enumeramos estos carbonos, vamos a encontrar que son 7. Si tomamos esta como la cadena principal, entonces son 10. Esta va a ser la cadena principal. Ahora tenemos que comenzar a enumerar del lado donde se encuentre más cerca el sustituyente. Si comenzamos de izquierda a derecha, el sustituyente está en el carbono número 5. Si comenzáramos de derecha a izquierda, el sustituyente quedaría en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el carbono número 6, por lo que debemos comenzar de izquierda a derecha. Ahora para nombrarla vamos a poner el número en donde está la ramificación, 5, el nombre de la ramificación, el cual es un hidrocarburo de 2 carbonos. Como alcano se llama etano, cambiando la terminación ano por il nos queda etil. Por lo tanto llamamos 5-etil. Y finalmente el nombre de la cadena principal. Al tener 10 carbonos se trata del decano, 5-etildecano. No existen ramificaciones que se repitan, ni más ramificaciones, por lo que no agregamos ni prefijos ni se ordena alfabéticamente. Realicemos otro ejemplo. Para este ejemplo, la cadena principal es la que está encerrada en el recuadro rojo al ser 6 carbonos. Se comienza a enumerar por el extremo izquierdo porque así en el 2 quedan los primeros sustituyentes. Si comenzáramos por el extremo derecho, sería 1, 2 y 3. Hasta el 3 quedaría el primer sustituyente. Ahora, las ramificaciones son, en el 2 hay 2. La primera es un hidrocarburo de un carbono. Como alcano se llama metano, como ramificación se llama metil. En el 2 también hay un hidrocarburo de 3 carbonos. Como alcano se llama propano. Cambiando las terminaciones nos queda propil. Y finalmente en el carbono número 4 hay una ramificación de 2 carbonos. Como alcano se llama etano, como ramificación etil. Tenemos metil, etil y propil. Como hay varias, entonces se ordenan alfabéticamente, quedando 4-etil, 2-metil, 2-propil y el nombre de la cadena principal, que al ser de 6 carbonos sería hexano. 4-etil, 2-metil, 2-propil, hexano. Y un último ejemplo. Para este ejemplo vamos a enumerar 1, 2, 3, 4 y 5. Si enumeramos hacia acá, entonces tenemos 6 carbonos. Esta va a ser la cadena principal. Ahora, si comenzamos a enumerar de izquierda a derecha, la ramificación nos quedaría en el carbono número 4. Si comenzamos de derecha a izquierda, entonces la ramificación nos queda en el carbono número 3. 1, 2, 3, ramificación 4, 5 y 6. Por lo que debemos comenzar por este extremo. Ahora sí, el número en donde está la ramificación es el 3. La ramificación es un hidrocarburo de un carbono. Como alcano se llama metano, como ramificación metil. Por lo tanto nos quedaría 3-metil-hexano, al ser la cadena principal una cadena de 6 carbonos. Los alquenos y los alquinos son hidrocarburos formados por enlaces covalentes dobles y triples respectivamente entre 2 carbonos. Por ejemplo, H2C doble enlace CH2. El doble enlace significa que hay compartición de 2 pares de electrones. Este ejemplo es HC triple enlace CH. La triple raya significa que hay compartición de 3 pares de electrones o enlace triple. A estos hidrocarburos se les llama hidrocarburos insaturados. Esto es debido a que algún átomo de carbono no está saturado, es decir, unido a otros 4 átomos exclusivamente por enlaces simples, sino que tienen algún enlace doble o triple. Los alquenos y los alquinos, al igual que los alcanos, pueden ser lineales, ramificados o cíclicos, aunque los alquenos cíclicos son poco probables. La fórmula general para los alquenos lineales es CnH2n y para alquinos CnH2n-2, donde n es un número natural que empieza a partir de 2, es decir, n toma valores enteros y positivos de 2 en adelante. Por ejemplo, si n es igual a 2, la fórmula para un alqueno lineal resulta C2H2 por 2 es igual a C2H4. Y para un alquino lineal resulta C2H2 por 2 menos 2 es igual a C2
2H4-2, que es igual a C2H2. En la siguiente tabla se muestran los primeros alquenos lineales. Para los primeros 3 alquenos se usa su nombre tradicional. Para los demás, los que tienen de 5 carbonos en adelante, se utiliza un prefijo numérico griego que denota el número de átomos de carbono, al igual que con los alcanos, pero en este caso se le agrega la terminación eno. Por ejemplo, para 8 átomos de carbono, el prefijo es octa, y agregando la terminación eno resulta la palabra octeno. En caso de que el alqueno lineal tenga ramificaciones, las reglas de la IUPAC son las siguientes. 1. Se busca la cadena de carbonos más grande, a la cual se le llama cadena principal. 2. Se enumera la cadena principal por el extremo más cercano al doble enlace. 3. Se escribe el nombre del alqueno, indicando primero el número en donde se encuentra la ramificación, seguido de un guión, el nombre de la ramificación, prefijo griego de la cadena principal, el número del carbono que contiene el doble enlace y la terminación eno. Para nombrar las ramificaciones, la terminación debe ser il. En caso de que la ramificación se repita varias veces, se antecede al nombre de la ramificación un prefijo di, tri o tetra. Y finalmente, si hay diferentes ramificaciones, se ordenan alfabéticamente para nombrarlas. Vamos a revisar un ejemplo. Primero encontramos la cadena principal. Si enumeramos de aquí, son 6 carbonos. Si enumeráramos hacia acá, también son 6 carbonos, podemos tomar cualquiera de las dos. Tomando esta, la ramificación quedaría en el carbono número 5. Se coloca un guión y el nombre de la ramificación. Al ser un hidrocarburo de un carbono, el nombre como alcano es metano. Cambiando la terminación nos quedaría metil. Un guión, el prefijo griego de la cadena principal, al ser de 6 carbonos, sería ex. Luego el número de carbono del doble enlace, que es el carbono número 1. Y finalmente la terminación eno. El nombre de este alqueno es 5-metil-ex-1-eno. En esta tabla se muestran los primeros alquinos lineales. Al igual que con los alquenos, los 3 primeros usan su nombre tradicional y a partir del que tiene 5 carbonos se utiliza el prefijo griego, ahora con la terminación ino. Para la nomenclatura de los alquinos se siguen las mismas reglas de la IUPAC que para los alquenos. Solo se cambia la terminación eno por ino. Por lo tanto, para el ejemplo de este alquino ramificado, nos quedaría: la cadena principal es esta de 5 carbonos, luego enumeramos en el carbono más cercano al triple enlace. Ahora colocamos el número en donde está la ramificación, que es el carbono 3. Luego el nombre de la ramificación, que es un metil. Luego el prefijo griego de la cadena principal, que sería pent. El número en donde está el triple enlace, que es el 1. Y la terminación ino. Este compuesto se llama 3-metil-pent-1-ino. Hasta aquí la lección de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.